Muy buenas noches, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera revisar con ustedes, meditar en este cántico del Señor en el Salmo 125. El Salmo 125. Dice así la santa palabra de nuestro Dios, el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará. Con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, quien vino a salvarnos para que nuestros pecados fueran perdonados y fuéramos librados de la ira venidera. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a en nuestro camino. Padre, te doy gracias por la familia en la fe, en el nombre de Jesús. Sea tu bendición para todos mis hermanos, hermanas en la fe. Sea tu salvación para nuestra descendencia y a nuestros familiares que aún no te conocen. Y Padre, en el nombre de Jesús, dependemos de tu Santo Espíritu para que ilumines tu palabra a nuestro entendimiento y sea Cristo Jesús exaltado como siempre. Para gloria tuya te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, Salmo 125 es un salmo corto, 5 versículos. Sin embargo, los primeros 2 versículos, vean lo que dicen: los que confían en el Señor son como el monte Sión. Es un monte, el más alto de Jerusalén, y dice, ese es exactamente un paralelismo entre los que confiamos, y se refiere al monte más importante que menciona la Biblia ahí en Jerusalén. El monte Sión es inconmovible, el monte Sión permanece para siempre. Es inconmovible, permanece para siempre. Está aplicándolo a nuestras vidas, siendo que ese monte es inconmovible, nada lo moverá. Y habla también entonces de permanencia, mis amados. Para eso nosotros estamos cimentados en nuestra fe en Jesucristo. Nosotros no confiamos en nosotros mismos. En eso vivíamos, en la antigua manera de vivir en el viejo hombre, confiando en nosotros y en nuestras capacidades, pero ahora nuestra confianza radica en que estamos firmemente plantados en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, y Él es inconmovible, es la roca de nuestra salvación. Así que nosotros podemos permanecer, repito, sin ser derribados. Ciertamente seremos sacudidos, pero no derribados. Mis amados, estamos para ser en Cristo Jesús como el monte Sión, inconmovible, y permanecer para siempre. Vean lo que dice el versículo 2. ¿El motivo cuál es? Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Sabemos bien que Jesucristo es una coraza de justicia para todos nosotros, su pueblo. Sabemos que en el Señor Jesucristo hemos sido ya justificados por medio de la fe en Él. En Él podemos descansar, que su vida perfecta en obediencia a su Padre y siendo el sacrificio perfecto en la cruz,
para salvar a un pueblo rebelde contra Dios y darnos paz con Dios. Sabemos que en Jesucristo tenemos un escudo alrededor del que en Él confiamos, como el Señor rodea, dice aquí, a Jerusalén, a su pueblo. El Señor, los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo. Dice, desde ahora y para siempre. Es eterno, el Señor es eterno y el Señor es inmutable, no cambia. Por estas dos razones, por cuanto el Señor rodea y por cuanto, igual que el monte, nosotros somos pueblo del Señor para ser totalmente, permanecer para siempre e inconmovibles, entonces podemos ver lo que sucede con los que no son pueblo del Señor, con los que no son suyos. Versículo 3. El cetro de la impiedad, el cetro de la maldad, el gobierno de la maldad, la autoridad de la maldad, no descansará sobre la tierra de los justos. O sea, ese cetro, esa autoridad no va a estar gobernando a los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que hemos venido al Señor Jesucristo, dejando nuestros pecados en Él, para ser justificados por medio de la fe en Él, en arrepentimiento de pecados. Esos somos los justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal, para que los justos no se sometan al mal. Mi amado hermano, hermana, tú y yo sabemos bien que antes era lo que hacíamos, lo malo. Antes buscábamos nuestros propios caminos. Antes estábamos en el viejo hombre. Antes vivíamos para vana gloria en nuestra vana manera de vivir. Pero bendito sea el Señor que la autoridad y el gobierno del mal sobre nosotros ha sido derrumbado. Jesucristo ejecutó a Satanás en esa cruz y le quitó el poder que tenía sobre nosotros. El poder de la maldad de nuestro interior fue arrancado por el poder del Espíritu Santo que nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El salmista en el versículo 4 hace un clamor, hace un llamado. Haz bien, Señor, a los buenos, a los rectos de corazón. Haz un bien, haz el bien a los que son del Señor, a los buenos y rectos de corazón. Versículo 5, más a los que se desvían por sus caminos torcidos, en contraparte, los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor, ¿qué? Los llevará con los que hacen iniquidad. El Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Obviamente está hablando de cómo el Señor los desarraigará. El Señor los desechará. ¿Con quienes? Con todos los que hacen iniquidad. ¿Sí? Los que se desvían por sus caminos torcidos, mis amados. ¿Puede un hombre piadoso desviar su caminar en el Señor? De acuerdo a este texto, sí. Ciertamente tú y yo podemos desviar nuestras pisadas, salirnos del camino angosto. El que piense estar firme, tenga cuidado de no caer, dice la palabra en 1 Corintios 10, 12. Podemos caer, sí, podemos salirnos del camino, sí, pero el Señor enderezará nuestras veredas. Sí, el Señor nos traerá arrepentimiento y fe. El Evangelio de Jesucristo es totalmente, no solamente el momento de nuestra salvación, sino todos los días de nuestra vida, es el poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo aplica la palabra y nos trae arrepentimiento y fe. Si no, el Señor es paciente y tolerante, pero si no nos volvemos en arrepentimiento y fe y confesamos nuestro pecado al Señor, buscando la gracia del arrepentimiento, obviamente el Señor tiene sus maneras, como dice Hebreos 12, versículo 3, del 3 al 6. El Señor al que ama
disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor nos disciplina, el Señor nos corrige, el Señor endereza nuestras veredas y nos vuelve, repito, al camino angosto. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano, amados hermanos, ni siquiera el pecado, ni siquiera Él. El Señor tiene sus maneras de quebrantar nuestro orgullo. El Señor tiene sus maneras de hacernos volver al redil porque somos sus ovejas. Dice aquí, los que se desvían por sus caminos torcidos. Sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Obviamente, está hablando de gente que escuchó, parecía todo como si fuera, pero simplemente él seguía con un corazón torcido, jamás había sido enderezado, jamás había vuelto. Recordemos simplemente la parábola del sembrador y los 4 diferentes tipos de tierra donde la semilla cae y aparentemente todo se ve como que sí cayó y produjo fruto, pero en 3 de los 4 casos totalmente se pierde porque la verdad es que la semilla nunca pudo germinar. Que el Señor siga germinando su palabra en tu corazón, que siga el Señor diseminando su evangelio a través de tu vida, tu testimonio de vida, y que el Señor salve a su pueblo. Porque el Señor resucitó de los muertos y a nosotros nos ha dado la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús, para gloria de su nombre, en el poder de su Espíritu Santo. Gracias, mis amados hermanos. Al final dice el Salmo 125, paz sea sobre Israel. Bendito sea el Señor. Somos también el Israel del Señor. Que el Señor siga edificando su casa. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarme. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos con los cánticos del Señor. Buenas noches. Gracias.